Bueno, mi nombre es Oliver y yo les voy a explicar el tema de defectos estructurales. Bueno, ¿qué son estos defectos estructurales? Son irregularidades o imperfecciones que ocurren en la estructura cristalina de los materiales, o sea, durante la cristalización de estos. Y este tipo de defectos puede afectar a las propiedades físicas o a las propiedades mecánicas de estos materiales. Cuando hablamos de este tema, básicamente decimos que no todos los átomos están perfectamente acomodados como deberían y tienen fallas que pueden ser pequeñas o grandes. Las fallas pequeñas podrían ser como cuando falta, como cuando hay un átomo de más o un átomo menos que no está, o también pueden ser grandes como cuando una línea entera de átomos está fuera del lugar o cuando dos áreas del material no encajan bien entre sí. Estos defectos pueden cambiar las propiedades de un material, haciéndolo más fuerte o más débil. También puede afectar a la conductividad y entre otras cosas. Aunque suene negativo decir defecto, pues no siempre lo son. En realidad, muchos procesos en la industria los usan a su favor para mejorar algunos materiales o la fabricación de metales o semiconductores. Los defectos de punto son pequeñas imperfecciones que afectan a la estructura cristalina de un material en un solo punto y a nivel atómico. En un solo punto quiere decir que no se extiende en ninguna dimensión, solo es un átomo nada más. Pero aún así, este tipo de defectos puede afectar en la conductividad eléctrica y cómo puede reaccionar el material ante el calor o el esfuerzo. Es ¿cómo sería? Un tipo de defecto de vacante, ¿no? Que es cuando hace falta una pareja de iones, o sea, un ion positivo y un ion negativo, dejando esas dos vacantes. Ahí está, chicos. El defecto de vacante es básicamente cuando hace falta un átomo en la estructura de un material. Aún así, esta vacante no afecta en ninguna medida a los átomos que están alrededor, o sea, la estructura en general. El defecto intersticial es un tipo de defecto en el que un átomo está en un lugar en el que no debería estar dentro de la estructura del material. Por ejemplo, en un cine donde todas las personas tienen sus asientos asignados, llega una persona y se sienta en el pasillo. O sea, esto afecta un poco a la estructura, pero pues no tanto. Y ahora, el defecto de Frenkel. El defecto de Frenkel es cuando un átomo o una impureza o un ion pasa de estar de un lugar asignado a estar a otro. O sea, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo del cine, sería como que una persona en un asiento va y se sienta en el pasillo, dejando una vacante. Entonces es una combinación de defecto de vacante y intersticial. Y este efecto ocurre normalmente por materiales afectados por la radiación. Okay. Defecto sustitucional. Este defecto ocurre cuando un átomo de otro elemento reemplaza a uno de nuestra estructura cristalina. Entonces, este intruso puede generar tensiones que afectan a la conductividad eléctrica o a la conductividad de calor. Entonces, para que este átomo de otro elemento no afecte tanto a la red cristalográfica del material, tiene que cumplir unas reglas que se llaman reglas de Hum-Roderick. Este tipo de reglas lo que indica es que el átomo intruso debe tener un radio atómico similar al de la estructura, tener una electronegatividad similar también, tener más o menos las mismas capas de valencia y ya. Ok, los defectos de línea. Este tipo de defectos también pueden ser llamados dislocaciones y afectan en longitud, o sea, una fila de átomos en la red cristalina de un material.
esta desalineación solo afecta a los materiales cristalinos, ya que estos están hechos con patrones regulares de átomos. Entonces, estudiar este tipo de defectos de línea es importante porque estos afectan a la resistencia mecánica. Entonces, utilizarlos para beneficio podría mejorar la ductilidad y la dureza de dichos materiales. El defecto de dislocación de borde es cuando hay un plano extra de átomos dentro de la estructura cristalina, pero este plano está incompleto, quiere decir que no atraviesa por completo el material. Entonces, esto como que crea un vacío dentro de la estructura. Por ejemplo, si tienes una pila de hojas perfectamente alineadas, pero una de estas hojas está a la mitad, entonces va a crear como una dislocación, que es lo que llamamos un pequeño vacío donde no va a haber átomos. Entonces, estudiar esto nos puede ayudar a crear materiales que sean más fáciles de deformar sin romperse. Bueno, el defecto de dislocación helicoidal, también llamado ruptura de tornillo. Este tipo de defecto es cuando el cristal se desgarra de tal manera que gira los planos de esta estructura del material. Entonces, este giro lo que crea es un patrón similar a la rosca de un tornillo, y de ahí viene su nombre. Entonces, esta rosca en lo que nos ayuda es a crear materiales que sean más fáciles de moldear, porque los planos no están unidos del todo. Bien, los defectos de plano. Estos defectos ocurren cuando hay una discontinuidad en la estructura cristalina perfecta de un material. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tienes una pared de ladrillos y dentro de esa pared hay un ladrillo mal colocado, eso sería un defecto de plano. Ahora, los efectos interfaciales son cuando hay un límite de un grano cristalográfico que se encuentra con otro. Quiere decir, cuando, por ejemplo, si tienes dos paredes hechas de ladrillos de diferente tamaño o de diferente forma, cuando los dos chocan es cuando se crea un límite interfacial. El límite de grano. Para empezar, tenemos que saber que un material cristalino se forma por medio de la cristalización. Entonces, esta cristalización forma diferentes granos de cristal que se forman en un mismo eje, pero con diferente sentido. Entonces, cuando se forma un grano y se forma otro grano con diferentes sentidos, en algún momento tienen que chocar. Entonces, cuando los dos se tocan, se crea ese límite de grano. Entonces, estudiar el tamaño de los granos dentro del material y también el sentido de estos nos permite saber las propiedades de ese material, como su dureza, su ductilidad, su conductividad eléctrica y todo ese tipo de cosas. La frontera de Macklan. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando un conjunto de planos cristalográficos crece dentro de un mismo eje, pero en diferente dirección, una especie de espejo. Por ejemplo, un cristal se forma hacia una dirección y otro cristal con la misma forma y estructura crece en otra dirección. Por ejemplo, cuando vemos el mineral de cuarzo, vemos que hay muchos cristales que salen en diferente conexión, pero tienen la misma forma. Esto quiere decir la frontera de Macklan. Entonces, estas partes del material, las fronteras, se pueden utilizar en la industria para generar materiales más resistentes. Los defectos a granel. A comparación de todos los defectos que hemos visto anteriormente, estos defectos son macroscópicos, o sea, no son a nivel de átomos, nosotros los podemos ver a simple vista. Pueden ser grupos gigantes de vacantes o imperfecciones, grietas y cosas así. Todo esto viene en los materiales, ya que se forman, por ejemplo, durante la fabricación o la extracción o el refinamiento de dichos materiales.